¿Sabes qué es un VPS y cómo funciona? Pues si no lo sabes, quédate porque en este vídeo voy a explicarte qué es un VPS y cómo funciona. Y nos centraremos principalmente en los VPS para el mundo del trading, de las inversiones. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, primero de todo vamos a ver lo que sería la definición técnica. Y después ya te explicaré en otras palabras realmente para qué sirve un VPS. Un VPS o una Virtual Private Server es un servidor virtual privado, como dice su nombre. Es un tipo de alojamiento que utiliza servidores privados virtuales. Entonces un VPS es un servidor que cuenta con su propia copia del sistema operativo y de todos los recursos asignados dentro de un servidor mucho más grande. En resumen, a ti como trader, ¿de qué te servirá un servidor virtual, un VPS? Pues te servirá para poder apagar el ordenador y que el MetaTrader siga funcionando. ¿Por qué? Porque tienes como un ordenador dentro del tuyo donde tú accedes y se te abre un Windows, en este caso, con un MetaTrader dentro, que aunque tú apagues tu ordenador, eso sigue funcionando, porque es virtual. Entonces, en el mundo del trading, sobre todo si utilizas asesores expertos y robots, es importantísimo para no tener errores en el sistema, pero incluso en trading manual es muy recomendable. Entonces, vamos a seguir viendo las ventajas de usar un VPS. A ver, principalmente te estás protegiendo de cortes de internet y fallas de tu ordenador, ¿no? De la computadora. Entonces, si mueves tu plataforma de operaciones, el Forex Tester, el MetaTrader, la plataforma que utilices, a un servidor remoto, mejoras el rendimiento, la seguridad y la facilidad de uso. Estas son las principales ventajas. Entonces, si tú en tu hogar acostumbras algunas veces, a todos nos pasa, a tener algún corte en internet, o un día se para el ordenador, o se queda bloqueado, tienes que hacer un control al suprimir, bueno, todo eso te lo evitas. Entonces, ahora ya vamos a ver casos concretos, prácticos, y te voy a recomendar un VPS. Bien, si vas a la web, en el apartado Recursos, donde pone Forex VPS, se llama Forex VPS, pero en realidad sirve para cualquier mercado bursátil. Entonces, aquí te recomiendo uno. O sea, desde Código Trading te recomendamos el uso de un VPS para que te protejas de cortes de internet, fallas de la computadora y que muevas tu plataforma de operaciones a un servidor remoto para un mejor rendimiento, seguridad y facilidad de uso. Entonces, nosotros te presentamos el que para nuestro análisis es el mejor, yo llevo mucho tiempo utilizándolo, que se llama Forex VPS. Tiene un 100% de garantía de actividad. Muy pocos llegan al 100%, la mayoría son del 99%. Entonces, se pueden encontrar algunos un poco más económicos, pero tan estable y seguro como este es complicado. Entonces, calidad-precio es muy recomendable. Entonces, tiene un 100% de garantía de actividad y poderosos servidores de baja latencia. Y lo más importante, si está enfocado para el mundo del trading, pues está optimizado para el uso del MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Y es compatible con cualquier broker o cualquier asesor experto, o sea, un EA, un robot. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos tres VPS? Que el primero es recomendable pues para una o dos plataformas de trading, el segundo ya es para 3 o 4 y el tercer ya es para 4 a 6 plataformas. Entonces lo otro técnicamente va aumentando, ¿no? Aquí tenemos pues 40 GB, de disco, una RAM de 1,5, un core de procesador, y ya lo otro pues optimizado para MetaTrader, cualquier asesor experto, cualquier broker, garantía de actividad del 100% y Windows Server 2012, 16 o 19, dependiendo del que te interese. Hasta este punto es donde hay las diferencias. De aquí para abajo
son todos los tres iguales. Entonces, si tú, supongo que como será la mayoría, trabajáis con una o dos plataformas, con el Lite va más que perfecto. Si prefieres investigar y buscar VPS, eres libre de buscar en internet y ver qué te ofrecen. La recomendación que te doy, si no quieres el que yo te recomiendo después de haberlo pues estado probando muchos años y haber hecho pues un análisis profundo, ver los precios y lo que ofrece cada uno, si quieres ponerte tú a buscar, es muy simple. Lo más importante es que esté especialmente diseñado para trading. Así que vamos a poner más información para ya ver exactamente lo que ofrecen. Mejor proveedor de Forex VPS, protéjase de cortes de internet, fallas de computadora, con un 100% de garantía de actividad y poderosos servidores de baja latencia, todo lo que ya hemos comentado. Aquí están los tipos, bueno, hay un cuarto tipo, pero eso ya es muy extraño que alguien esté interesado en el dedicado para un tema de trading. Tener más de 32 MetaTraders o llegar a 32 no lo veo yo que alguien, pero bueno, ahí lo tenéis si os interesa. ¿Por qué es muy importante que esté diseñado especialmente para trading? Pues como podéis ver, tiene varias ubicaciones este VPS. ¿En qué sitios? Pues en las principales bolsas del mundo, bien cerca de donde sale la liquidez, de donde están los datos del mercado. Como podéis ver, pues está la de Londres, Ámsterdam, Frankfurt, Zúrich, Hong Kong, Tokio, Singapur y Nueva York. Entonces, ahí están las distintas ubicaciones, cosa que reduce un montón lo que es la latencia, ¿no? La velocidad. Entonces, este está optimizado para comercio, para trading, ¿no? Y vamos a ver cuando ya dices, mira, me interesa el VPS Lite, ¿qué sucede? Muy bien, aquí podemos ver que podemos aún cambiar los detalles. Aquí, si alguien quiere manipular algo, pues le cambiará un poco el precio, pero dice, mira, yo prefiero trabajar con 2 GB de memoria RAM, o el disco quiero un poco más de espacio, pues te valdrá 2,50 más al mes, está en dólares. Y la localización, como podéis ver, la localización también la podéis elegir tranquilamente. Entonces os recomiendo que os pongáis cerca de donde vuestro broker trabaja, ¿no? Y finalmente esto también, tanto la ubicación como el Windows, si usas el 19, el 16 o el 12, eso no cambia el precio. Bien, finalmente vamos a ver un VPS en marcha. ¿Qué es exactamente? Entonces os voy a abrir mi VPS. Esto de conexión a escritorio remoto lo llevan pues el Windows de serie y simplemente lo que tendréis que poner aquí es la ID del equipo, el usuario y la primera vez pues os puede pedir contraseña, pero toda esa información una vez compras un VPS te la va a dar en un email, pues en este caso FXVM te va a enviar un email con dicha información. Entonces ponemos conectar y aquí estamos dentro de un ordenador, dentro de mi ordenador. Si os podéis fijar, si yo minimizo, seguimos en mi ordenador, pero aquí tengo otro ordenador con un MetaTrader que está aquí abierto y como podéis ver tiene un escritorio que no es el mío, es un escritorio de este ordenador y aquí puedo correr varios MetaTraders, como podéis ver tengo ahí 4 MetaTraders corriendo. Entonces, si yo salgo y pongo cerrar, se cierra remotamente, pero el ordenador virtual sigue funcionando y yo ahora podría apagar mi ordenador y el ordenador virtual seguirá trabajando. Entonces dices, si tienes que tener siempre el MetaTrader funcionando, porque tienes un asesor experto para cortar pérdidas, para lo que sea, aunque estés en trading manual, pero estás usando un asesor experto que cuando haya un drawdown X te cierra todas las operaciones o te gestiona pérdidas o cualquier cosa, es súper importante que utilices un VPS. ¿Por qué? Porque así no tendrás fallas.
El día que se va a internet no puede pasar nada grave, tú mientras duermes tranquilo porque si se apaga el ordenador, si hay un corte de luz no tienes que sufrir y te resuelve todo eso. Por eso es súper importante la utilización de un VPS a la hora de hacer trading, tanto en Forex como en otros mercados. Por lo tanto, espero que os haya quedado claro qué es un VPS, cómo funciona. El hecho de la configuración, ya os digo yo que es muy simple. Una vez vas a conexión a escritorio remoto, tú aquí escribes la información que te envían por mail cuando has comprado el VPS, el usuario, y después puede haber pues contraseñas, otras informaciones, pero eso es relativamente sencillo, seguís las instrucciones. Si tenéis dudas, lo habláis con vuestro proveedor de VPS, sea el Forex VPS o sea otro, y es muy sencilla de configurar. Simplemente se os abrirá un ordenador igual al vuestro pero virtual, y después también dentro lo que es instalar la MetaTrader o los programas de trading que queráis utilizar, también es pues lo habitual, como si fuera vuestro ordenador. Como son VPS diseñados especialmente para trading, para la plataforma MetaTrader y otras plataformas de trading, pues no tendréis ningún problema. Lógicamente, si buscáis opciones de VPS que no son especializados para trading, primero la ubicación no será la mejor, segundo puede que no os deje instalar MetaTrader. Yo me he encontrado con eso, yo buscando fórmulas gratuitas o más económicas me he encontrado que o no me instalaba el MetaTrader o no me corrían los asesores expertos. Esa es otra. Yo no sé el motivo técnicamente o a nivel informático, pero eso sucede. En cambio, aquí te aseguras pues que funcionará correctamente. Espero pues que os haya gustado este vídeo. Si tenéis dudas relacionadas con lo que son los VPS, podéis escribir en la descripción y yo os iré contestando a medida que pueda. Ya sabéis que siempre contesto los comentarios. Y también, si tenéis sugerencias para que profundice, hable sobre algo más, sobre VPS u otros temas, podéis pues decirlo y los tendré en cuenta. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.